Hola, verdaderamente un placer estar con ustedes. Soy el Dr. Con. Pido disculpas por no estar con ustedes el día de hoy, personalmente. Estuve toda esta semana en Brasil. Sin embargo, por cosas de fuerza mayor, tuve que salir hoy en la madrugada y ahora desde acá vengo a presentarles un tema que para mí es sumamente importante, lo que es la previsibilidad de implantología oral. No sin antes hacer una mención con la que trabajo en equipo acá en FACOP, que es con la doctora Leticia Chiara. Juntos nosotros pues tratamos de desarrollar nuevas eh, prácticas en odontología y en la parte de implantología. Pero vamos al tema que nos confiere. Creo que una de las cosas cuando vemos y hablamos, siempre pregunto qué diferencia tenemos entre un tratamiento de nervio, un problema periodontal, coronas y puentes y un implante dental. Cuando hablamos de esto, nos surge una gran duda, porque la verdad podemos decir que ninguna de estos tratamientos son iguales, pero a su vez también son tratamientos que buscan como objetivo lograr previsibilidad. Entonces, surge siempre la mayor parte de nuestras preguntas es, ¿qué es la previsibilidad? Y es que tenemos que entender que la previsibilidad es la capacidad de tener un tratamiento odontológico donde podemos reproducir o producir resultados consistentes, estables y esperados en el tiempo. Todos ellos con planificación y ejecución técnica. Esto es lo que nosotros podemos determinar como la previsibilidad como tal. Pero también si seguimos ahondando en esta palabra que hoy durante este congreso, todos los palestrantes que han estado, hemos hablado de esta palabra, previsibilidad. Entonces, entra la pregunta más importante, ¿qué es la previsibilidad de la implantología oral? Y es que podemos decir que la previsibilidad en implantología oral es cuando nosotros tenemos una osteointegración correcta, tenemos estabilidad ósea marginal, tenemos tejidos buenos, tenemos un fenotipo gingival que nos va a permitir jugar o nos va a permitir que nuestros resultados sean favorables. Junto con esto, si nosotros logramos tener una rehabilitación estable, vamos a tener un resultado estético con el tiempo. Quiero que piensen cuando nosotros hablamos de un 95% de éxito. Y quiero que piensen a lo largo de toda esta charla, este 95%, porque esta es una pregunta crucial. Es una pregunta que nos embarga a nosotros cuando nosotros debemos de indicar realmente qué es ese 95%. ¿Estaremos nosotros completamente en ese 95% de éxito? Pensémoslo, pensémoslo una vez más, pensemos si verdaderamente todos nuestros trabajos, todas nuestras tratamientos, tenemos un 95% de éxito. Y es que cuando hablamos de implantes, cuando hablamos de rehabilitación, no es pensar o no es decir que todo salga bien. Esa es algo muy sencillo, decir que todo nos tiene que salir bien. Y es que
es tan fácil cuando nosotros con nuestro paciente tomamos imágenes, lo hacemos sonreír, hacemos una foto, nos pagan, verdaderamente publicamos nuestros trabajos, tratamientos y nos hacemos genios, nos hacemos héroes. Pero ustedes saben qué es lo más importante de eso. Es el saber por qué todo va a salir bien. ¿Qué es todas las fases que nosotros tenemos que hacer para que ese tratamiento y todo lo que tenemos nos salga bien? Y siempre hago una pregunta: ¿cuántos aquí han fracasado y no publican sus casos? ¿Quién controla la oclusión a largo plazo en nuestros pacientes? Podemos ser sinceros con nosotros mismos. Verdaderamente todos hemos fracasado, tenemos algunos casos que a veces no salen de revista y otros que simplemente salieron. Entonces el fracaso también es una parte de nosotros, es una parte que está en constante evolución con nosotros y nosotros debemos de alguna manera crear bases para tratar de disminuirlos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hablamos hoy de que tenemos que tener un control, un criterio y una coherencia. Si nosotros hacemos todas esas tres partes, vamos a lograr previsibilidad. Pero verdaderamente podemos afirmar eso. Nos podemos referir a que esa previsibilidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a establecerla completamente? Y es muy fácil. Verdaderamente es que nosotros tenemos la capacidad de anticipar en alto grado o con certeza resultados que sean biológicos, funcionales y estéticos. Y esto se debe de dar antes de colocar nuestro primer implante. Pero debemos de tener un factor que es sumamente importante para nosotros. Hay un factor que determina y que nosotros lo debemos de conocer. Y es que la prótesis manda y el implante obedece. No podemos hacer que el implante mande sobre la parte protésica, porque verdaderamente lo que nosotros y lo que determina el éxito de nuestros tratamientos está basado en la parte de rehabilitación. Hoy en día la previsibilidad está propiamente en un implante. Nosotros tenemos que ver muchos pasos hacia adelante, pero es importante que si nosotros no entendemos de la rehabilitación, pues hoy en día no deberíamos colocar implantes. Como factor importante, y quiero que recuerden esta frase: la cirugía no falla en la cirugía realmente. Falla cuando nosotros no sabemos diagnosticar, falla cuando no planificamos y cuando nunca logramos ver lo que teníamos que ver o lo que suponíamos que teníamos que ver. Entonces, es muy importante que para lograr la previsibilidad en cada caso, ¿qué debo de saber? Es una palabra que verdaderamente cuando hablamos de previsibilidad nos dice tantas cosas, pero a la vez no nos dice nada. Nos logra formar una línea en el tiempo y esta línea en el tiempo nos va a poder ayudar a formar un concepto fiable de esto. ¿Cómo mi implante condiciona mi rehabilitación? Y también cómo mi rehabilitación condiciona mi implante. Y es que para hacer esto, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Y es acá donde nosotros necesitamos crear protocolos.
protocolos que nos van a ayudar, nos van a crear bases sólidas. Y es que no podemos desarrollarnos si nosotros no tenemos un protocolo. Si no tenemos un protocolo en implantología y si no tenemos un protocolo en rehabilitación. Es acá como recuerdo que un protocolo es un conjunto ordenado, sistemático y estandarizado de pasos clínicos. Si nosotros podemos llevar a línea toda esta serie de casos, podemos obtener un resultado seguro que va a ser reproducible y predecible. Es igual acá cuando nosotros de alguna forma transformamos nuestros criterios de la práctica clínica, en un concepto o lo dejamos un concepto empírico a transformar todas estas evidencias, todas estas resultados de forma correcta y lo transformamos en un hecho científico repetible, controlable y enseñable. Y es acá donde estas 4 frases, científico, repetible, controlable y enseñable, nos forman realmente un protocolo. Entonces, ¿de qué dependemos? En la implantología ya hemos visto que dependemos de un correcto análisis de la tomografía, una planificación adecuada tridimensional, la selección correcta de cada caso. Y vean qué importante, nosotros desde que hemos comenzado a planear todo nuestro tratamiento, nosotros debemos de sobremanera llevar y saber cuál va a ser la selección correcta de nuestro caso. ¿Qué vamos a usar? Luego, un dominio quirúrgico. Verdaderamente, muchos de los resultados que tenemos hoy en día van a depender mucho o en gran escala de ese dominio quirúrgico. Además, un control protésico y biomecánico. Debemos de saber cómo influyen las fuerzas, cómo una serie de aditamentos que tenemos presentes son importantes en ese proceso. El mantenimiento y seguimiento, que lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de esto hay algo muy importante, porque no es solo hacer, tomar una impresión y hacer. Dentro, para buscar procesos de previsibilidad, nosotros debemos iniciar con un encerado diagnóstico. Y cuando hablamos de encerado diagnóstico, podemos hablar hoy en día de muchos materiales, podemos hablar de áreas digitales, podemos hablar de partes análogas, pero realmente podemos o debemos recrear y hacer en todos nuestros pacientes un encerado diagnóstico. Como observan, hoy acá tenemos un encerado diagnóstico que está en resina de impresión 3D, una manera un poco más sencilla, creo, y económica hoy en todos nuestros mercados en Latinoamérica, donde cualquier impresora nos puede ayudar a crear encerados temporales para ayudarnos a lograr lo que nosotros queremos y lo que el paciente necesita y lo que el paciente desea. Porque cuando vemos todos estos casos y a lo que les voy mencionando poco a poco, también hay que tomar en cuenta lo que desea nuestro paciente, que es la estética, cómo se quiere ver, qué es realmente lo que desea nuestro paciente, de cómo llegó y cómo se quiere ir. Entonces, conforme podemos ir viendo y vamos desarrollando, podemos en este encerados, podemos ver la oclusión, la estética,
cómo va a estar la función. En fin, podemos ver una serie de valores y de partes que nos van a ayudar realmente a formar un criterio diferente. Y es que cuando nosotros no, no pensamos en previsibilidad, nos pueden pasar cosas como estas. Y cuando vemos estos casos, de alguna manera, que parecen y decimos realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos llevó a hacer esto. A veces hay partes donde el paciente tampoco quería ayudarnos o no quería extender su tratamiento con algunos tratamientos adicionales, pero a veces esto es lo que nos llega o esto es lo que tenemos en nuestra consulta. Si seguimos un poco más a esta imagen, podemos ver que tal vez eso era lo mejor que se le podía hacer a nuestro paciente, porque no teníamos anchos, no teníamos tal vez la altura, y comenzamos a convertir nuestro caso en una aventura que se nos puede transformar en algo muy bueno o nos puede transformar en un lío para nosotros. Pero también conforme vamos teniendo conocimientos y vamos aplicando diferentes técnicas que nos pueden ayudar a lograr estética y previsibilidad, podemos crear patrones o ingeniar cosas que nos pueden ayudar a solventar ciertos problemas. Vemos a nuestra paciente sonreír y al menos en esa manera, si la contamos o la vemos acá y luego la vemos acá, podríamos decir que así se ve bastante bien. Pero cuando tenemos que entrar en estas funciones para determinar esa previsibilidad, debemos de lograr esto. Por eso es sumamente importante para nosotros. Me devuelvo atrás. Es importante nosotros tener un plan de tratamiento, un protocolo, cómo nosotros vamos a poder ir paso a paso en esta forma o en esta previsibilidad o realmente en esta rehabilitación. Entonces, también debemos de hacer un alto, porque como ustedes vieron acá, en este caso que les acabo de enseñar, a veces tenemos otros problemas. Y hay un problema que a veces es muy importante, que nos determina muchas cosas y que verdaderamente no está en nosotros. Y es que no podemos ayudar a un paciente si el paciente no nos ayuda a nosotros. No podemos lograr muchos objetivos si verdaderamente el paciente tampoco nos ayuda con lo que es el mantenimiento. Por eso anteriormente hablamos un factor importante, mantenimiento y limpieza. Pero también cuando hablamos de previsibilidad y estaba construyendo un poco esta conferencia para ustedes, estaba escuchando cuando la gente habla de implantes de por vida y quisiera hacerles un recuerdo a ustedes. Tengamos cuidado con esa frase. No hay implante de por vida. Hay una garantía de por vida del implante. Pero muchas veces el paciente se equivoca y lo ve que esa garantía de por vida equivale a nosotros. Y que nosotros somos responsables, tanto en la parte quirúrgica como en la parte de rehabilitación,
que tenemos la responsabilidad a las cosas que a veces ellos deberían hacer y no hacen. Y resultamos incriminados en esto. Entonces, por favor, tengamos un poco de cuidado cuando damos estas garantías. Vemos, si seguimos, tenemos sistemas de limpieza, pero más allá de eso, les quiero enseñar por qué traigo estas puntas de limpieza. Bueno, estas son de ultrasónico. Siempre, por favor, cuando hablemos de implantes, con puntas de plástico para no rayar la superficie y la adherencia del implante, porque al rasparlo podemos causar más problemas que los que podemos tener ya netamente en condiciones naturales. Y muchas veces esto tenemos, doctores, verdaderamente a veces terminamos casos y pacientes nos llegan de esta manera. Entonces, acá es donde en la línea del tiempo, los protocolos y la parte de previsibilidad comienzan a cortarse y a cerrarse de alguna manera. En una de las grandes partes que yo les puedo decir a ustedes es que verdaderamente no podemos lograr previsibilidad si realmente el paciente no nos ayuda. Una vez limpiamos, vean la diferencia que hay entre cómo llegó y lo que en este momento podíamos hacer. Este es un caso que de alguna manera encontré las imágenes iniciales de cómo la habíamos dejado y esta paciente quedó así en un inicio. Verdaderamente hoy en día que lo veo en esos comienzos, hoy cambiaría muchas cosas de ese caso. Pero verdaderamente, si hay algo que nosotros también tenemos que aprender y debemos aprender y enseñarles a ustedes, es que también nosotros tenemos que enseñar no solo lo bonito de nuestros casos, también tenemos que enseñar nuestros errores y fracasos de alguna manera. Tal vez en ese momento, hace algunos años, esta paciente se veía bien, aceptable. Habíamos hecho o habíamos colocado 6 implantes, todo muy bien. Usamos pilares intermedios, multi-unit, y verdaderamente cuando hicimos ese caso, les puedo decir que lo celebré, también lo publiqué, también me felicitaron y me creí que de alguna manera habíamos logrado un éxito. 2 años después, esta paciente nos trae cosas como estas. Y esto es lo que nosotros vemos. Y este es uno de los tantos problemas que tenemos muchas veces con todo lo que son las barras. Es algo muy normal cuando estamos con FP3, con FP2, que muchas veces si no tenemos ese seguimiento como tal, vamos a encontrar realmente estas condiciones. Por eso nosotros debemos tener un dominio quirúrgico, debemos de lograr en la manera posible tener dominios quirúrgicos, dominios que nos van a ayudar a lograr que cada resultado de alguna manera sea predecible. Cada factor que hacemos en nuestra cirugía, hagamos o no carga inmediata, que para hablar de carga inmediata ocuparíamos algunas horas más y es otro tema realmente. Pero al final todos de alguna manera tratamos de buscar resultados de la manera posible y de la mejor manera para nuestros pacientes. Lograr
previsibilidad muchas veces significa tener muchos factores biológicos, muchos factores estéticos, muchos factores funcionales, factores que nosotros debemos determinar a lo largo no solo de nuestros implantes, sino también de nuestros tejidos. Y recuerden, como iniciamos anteriormente, el implante obedece a lo que tenemos. El implante siempre va a obedecer a nuestra rehabilitación. Por eso, para lograr muchos de estos factores, nosotros debemos de construir todas las directrices biológicas cuando hablamos en implantología. Profundidad del implante, perfiles de emergencia, el ajuste de nuestro implante, nuestra relación tal vez corona-raíz y también el tipo de aditamento, porque todas ellas, si nosotros las mezclamos, nos van a dar resultados favorables. Nos van a permitir lograr una estética aceptable, tal vez no igual a la que tenía nuestro paciente o con la que vino nuestro paciente, o tal vez la que no quería nuestro paciente, pero también en muchos casos la podemos mejorar en base a estos criterios. Por eso es importante siempre altura, fenotipo, la relación del uso de nuestros abutments, el torque y verdaderamente seguir todas las series que nos dicen los fabricantes de implantes, sin importar la marca. Cada uno tiene sus especificaciones completas. Como ven, con todo esto, con todas las pruebas que nosotros podemos hacer, con una buena condición de nuestros tejidos, con una buena dimensión vertical, con movimientos y una oclusión orgánica, nosotros podemos lograr previsibilidad en el tiempo. Y es que recuerden que las pruebas o los encerados diagnósticos no son solo para ver la estética, también nos da un brinco para ver la previsibilidad de nuestros trabajos con el tiempo, nos dan confianza también y nos instruyen a un protocolo, una guía que si nosotros podemos hacer que sea repetible, vamos a tener un éxito completo en toda nuestra consulta. Porque es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos. Sin embargo, hay un factor determinante, como hablamos, que es la previsibilidad en la rehabilitación oral. Y es que no significa que una prótesis tenga que quedar bonita, o no es que la prótesis quede bonita como tal, es que funcione, se mantenga, sea estable y que no genere ninguna enfermedad con el paso del tiempo. Es acá donde nosotros también tenemos que dejar hacer y tratar de muchas maneras tener resultados que nos permitan biología, es estética estable y tratar que estos parámetros sean a largo tiempo. De esa manera nosotros vamos a poder lograr resultados en el tiempo que nos van a permitir de alguna manera una adecuación de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esta parte que hoy estamos hablando, todo este concepto que tal vez lo entendamos o lo ya podamos llamar de otro nombre, es importante lograr
un 4x4. Y este nombre le doy porque al final son 4 fórmulas que les van a ayudar a ustedes a lograr mejores resultados con el tiempo, a lograr un entendimiento de la palabra previsibilidad y de todos los factores que nosotros debemos de ver durante cada caso. Sin embargo, sabemos que cada caso es diferente y se funcionan de manera diferente. Pero si nosotros, como les comenté anteriormente, tenemos un protocolo, podemos ajustar ese protocolo para que sea funcional para todos los casos. Y es que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es la biología. Si nosotros comprometemos la biología, vamos a perder previsibilidad, aunque sea perfecta. No importa cómo nos quede esa prótesis, no importa qué tan preciosa sea, vamos a perder. Porque la biología sigue siendo el determinante más importante en relación a tejidos y en relación a nuestro implante. Si nosotros no respetamos nuestros anchos biológicos, no mantenemos la ausencia de las inflamaciones crónicas que se dan y no podemos mantener una salud periodontal, cada vez vamos quitando un punto y vamos perdiendo poco a poco los principios biológicos. Y es que es importante recordar que los implantes no envejecen con nosotros. El implante no deja de ser una unidad rígida donde las fuerzas desencadenan una serie de procesos en la oclusión. Y cuando nosotros no logramos una oclusión orgánica, este sistema que nosotros tenemos en los dientes naturales, un sistema biológico dinámico, se pierde en la implantología, porque tenemos una anquilosis completamente. Esa es la formación que vamos a tener realmente en un implante. Dentro de un proceso de osteointegración, vamos a tener una anquilosis donde las fuerzas oclusales sí van a recaer completamente sobre eso. 2, funcional. Y acá entra la biomecánica, esa biomecánica que tenemos que saber con oclusiones equilibradas, distribución de cargas y todo lo que sabemos hoy en día a nivel de funcionales en oclusión. Y es que todo esto nos permite garantizarnos resultados, nos van a permitir que nosotros realmente estemos logrando resultados estéticos, biológicos con el tiempo. La mecánica es muy importante porque al final la mecánica es la integridad estructural de la prótesis, de toda nuestra rehabilitación. Si nosotros hemos hecho una corrección o una selección correcta de todos nuestros materiales y diseñamos y tenemos un diseño adecuado, vamos a tener resultados increíbles. Es importante y pasa mucho y hay que tenerlo en cuenta. Una prótesis que se afloja cada cierto tiempo no siguió los pasos para ser predecible. Hoy en día tenemos muchos factores para ayudarnos en estos procesos, como vemos esta unidad. Hoy en día tenemos fotometría para ver la pasividad de nuestros implantes, tenemos que hay de diferentes marcas, diferentes funciones, que nos van a ayudar a lograr esos resultados que hoy buscamos. Voy a tratar de ir un poco más rápido para ustedes, sé que están cansados, para tratar de terminar al máximo lo que podamos. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas series de ayudas, nos van a permitir que nosotros realmente podamos lograr una rehabilitación más certera, una rehabilitación que nos va a ayudar a lograr lo que hemos estado buscando.
Con la escogencia de cada aditamento nos van a permitir poder valorar qué es lo que nosotros queremos. Cuando nosotros hablamos de estructuras, hablamos de pilares intermedios, si vamos a ocupar T-base, vamos a ocupar qué tipo de poste. Cada uno de ellos va a llevar una sintonía diferente y resultados diferentes en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros queremos realmente al hablar de implantes y hablar de estética. Cada fuerza, cada mecánica que nosotros tenemos, dependiendo de, de nuestro sistema biológico, nos va a ayudar a permitirnos crear una escala. Recuerden que hoy en día tenemos muchos conceptos de colocación, tenemos implantes y aquí es donde la escogencia del implante es importante. Cuando hablamos de un implante tissue level, si hablamos de un hexágono externo, si hablamos de un cono Morse, si hablamos de un HI, en fin, eh, cada sistema, cada implante tiene una guía y nosotros debemos de saber la guía porque cada uno de ellos nos pueden manejar resultados diferentes. Y uno de estos, como punto 4, está la estética. Entonces hemos visto eh, algunos factores como son la mecánica, la funcionalidad, eh, la parte de oclusión para llegar a una parte estética. Dentro de estos factores, nosotros podemos decir que la estética como tal podemos subrayarla en dos maneras. Una estética estable y una estética inmediata. Y tengamos cuidado acá, la estética inmediata no es igual a la estética estable. La estética estable es un proceso biológico que se va a dar con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para lograr esa estética estable? Va a depender de cómo nosotros funcionamos y cómo logramos cada uno de nuestros tejidos. Si tenemos tejidos sanos, vamos a lograr mejores resultados. Si tenemos tejidos que no tienen esos factores determinantes, vamos a tener resultados más pobres. Por eso estos principios biológicos, todos, nos ayudan de alguna manera a crear y a saber esta anatomía, esta biología de cada uno de nuestros tejidos. Nos va a ayudar que si nosotros tenemos un entendimiento de la biología gingival, vamos a tener mejores resultados. Y es importante porque si nosotros no tenemos controles, no tenemos planificación, no vamos a tener ni protocolos ni resultados positivos. Y es que no todo está en la marca del implante. Esto no es importante. Nosotros debemos de lograr previsibilidad. Hoy en día hablamos de 10 a 15 años teniendo resultados positivos. Si nosotros tenemos un implante en una zona estética, pero no tenemos un análisis de biotipo, pues vamos a lograr una baja previsibilidad. Y lo podemos ver acá. No hubo realmente un buen manejo de esos tejidos, un buen manejo de todo lo que teníamos que hacer y logramos ver este resultado. Verdaderamente podemos determinar que no fue previsible en ninguna parte. Ahora bien, si hoy en día este mismo caso tuviéramos una mejor planificación, un injerto conectivo, un mejor control del perfil de emergencia, pues vamos a tener una alta previsibilidad y vamos a tener y lograr mejores resultados. Entonces, vean dos imágenes, dos resultados diferentes que de alguna manera nos indican que el manejo y abordaje de cada tratamiento es importante. Porque
Cada resultado nos va a permitir lograr una mejor adecuación en el tiempo y podemos hablar de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven todo esto, la diferencia no es suerte, es un protocolo. Si nosotros tenemos un protocolo, porque hoy en día la implantología moderna busca el éxito, pero ese éxito que hoy en día buscamos tiene que ser repetible. Y ese algoritmo que tenemos de ser repetible significa previsibilidad para nosotros. Entonces, la previsibilidad no es el resultado, es una consecuencia de un montón de controles, es el resultado de un montón de protocolos que hemos seguido para lograr ese resultado. Si nosotros respetamos la biología, comprendemos la biomecánica y ejecutamos sin improvisar, vamos a construir verdaderamente un futuro en esta rehabilitación, vamos a mantenerla con el tiempo, vamos a lograr que nos dé lo que nosotros queremos y los resultados deseados. Y es que, doctores, amigos, colegas, es importante saber que la verdadera excelencia no es el tratamiento, no es si el tratamiento funcione hoy, sino que nosotros podamos afirmar con el tiempo, que tengamos esa evidencia y convicción de que va a seguir funcionando mañana. Es por eso que la palabra previsibilidad en la implantología oral es la capacidad de repetir el éxito y no de explicarlo después. Es acá donde esa rigidez y muchas de las cosas que hemos visto nosotros tenemos que cambiar, tenemos que lograr una madurez clínica. Es importante que nosotros hoy en día tengamos en cuenta que cada decisión que nosotros vamos tomando, por más pequeña que sea, nos va a hacer verdaderamente una huella en el resultado final. Entonces, es acá donde yo puedo afirmarles a ustedes que la previsibilidad de la implantología oral, cada decisión cuenta. Por más pequeña, cada acto que nosotros hagamos, cada protocolo que nosotros fundemos, va a estar en esas decisiones. Por eso, planifiquemos, evaluamos, ejecutemos, protegemos nuestros tejidos y van a ver cómo podemos tener una predicción. De mi parte, espero que esta pequeña charla les haya sido de interés y que les haya gustado un poco. Este es un tema que podemos extenderlo por horas. Hoy tenemos tiempos limitados y sé que están cansados. Para mí, muchas gracias, un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias a todas las personas de FACOP que hicieron posible esto. Gracias por ayudarnos a estar con ustedes también en nuestros programas, a todos nuestros estudiantes, a todos los que están interesados en FACOP, en la educación que damos en FACOP. Verdaderamente tratamos de preocuparnos porque ustedes tengan la mejor educación. Invitados, pueden seguirme, pueden escribirme en redes, voy a estar para ayudarles para cualquier consulta. Y no más, pues muchas gracias.